Muy buenas noches, estimados doctores. Les saludo a Julio Ormeño de PLM. El día de hoy, como parte del curso de anticoncepción, tenemos el módulo número 2 relacionado a propuestas anticonceptivas eficaces y seguras. El día de hoy en la moderación nos va a acompañar el doctor Miguel Gutiérrez, médico ginecólogo de la Clínica Santa Isabel y también presidente de la Sociedad de Contracepción. Doctor Gutiérrez, lo dejo para la presentación de la doctora Marchena. Muchas gracias, Julio. Bienvenidos a todos a este segundo módulo, como ha dicho Julio. El título es Propuestas anticonceptivas eficaces y seguras. Y como ya tuvimos la semana pasada, la doctora Janet Marchena Arias será quien nos haga la presentación. La doctora es médico cirujano, graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también la especialidad de ginecobstetricia en la misma universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, Janet es coordinadora general de la Unidad Mujer de las Clínicas AUNA y también tiene la jefatura del Servicio de Ginecología y Obstetricia e Infertilidad de la Clínica Delgado AUNA. Janet, te dejo con la palabra para hacernos la presentación el día de hoy. Adelante, Janet. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en esta conversación acerca de lo que es la anticoncepción. Un tema que a veces se nos olvida un poquito, lo dejamos un poco de lado, pero que siempre deberíamos nosotros tener presente, puesto que la gran mayoría de nuestros pacientes en etapa reproductiva, y más aún en circunstancias como las actuales, como el hecho de estar en plena pandemia, necesitan una propuesta anticonceptiva no solamente eficaz y segura, sino que se adapte mayormente a sus necesidades. Empezaremos dándole una pequeña mirada a lo que es la situación de la fecundidad en nuestro país, en el Perú. De los 31.151.643 habitantes que en el último censo se dice hay en el Perú, casi el 50%, el 49.9% son mujeres. Y si nosotros observamos cómo ha ido evolucionando la fecundidad según el grupo de edad a lo largo de los años, vamos nosotros a poder ver que tenemos que, de acuerdo a los grupos de edad y en total la tasa global también de fecundidad, ha ido disminuyendo con el correr del tiempo, siendo en el año 2014, según ENDES, que está en 2.5. Sin embargo, nosotros deberíamos observar cuáles son aquellos grupos de edad en los que en realidad ha disminuido y cuáles son aquellos grupos de edad en los que se mantiene. Vamos a observar así que en plena etapa reproductiva entre los 25 y los 35 años, prácticamente la cantidad de niños no ha tenido una variación en los últimos años demasiado marcada. El embarazo en la adolescencia sí, ese sí se ha incrementado en el país. Y vamos a obtener que en los últimos 10 años hemos tenido un aumento de prácticamente el 2% más que en los años previos. Y veamos también que el número de embarazos de las adolescentes en el Perú no es uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que mucho tiene que ver el ámbito geográfico y la condición socioeconómica. Vamos a observar que cada vez existe a nivel nacional mayor número de adolescentes que se embarazan, eso sí, que en la parte rural está manteniéndose, sin embargo, es la parte urbana en donde tenemos una mayor cantidad de adolescentes embarazadas, siendo Lima metropolitana y también en números mayor la selva, los que tienen un mayor número de embarazos adolescentes. De acuerdo también a la última encuesta ENDES, hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, acá tenemos en aquellas mujeres que alguna vez han utilizado algún método de anticoncepción por número de hijos o hijas, sobrevivientes al primer uso de métodos. ¿Qué significa esto? Esto significa a qué edad tenemos acá los grupos etarios y el número de hijos e hijos vivos al usar por primera vez un anticonceptivo. Vemos que la gran mayoría no tenía ningún hijo antes de utilizar por primera vez un anticonceptivo. Y qué importante es esto también, decir si es que nosotros sabemos orientar bien a nuestras pacientes, puesto que después, cuando una persona pueda tener un problema de fertilidad, muchas veces va a contribuir al mito urbano de que es
la infertilidad causada por el uso de algún anticonceptivo. ¿Y cómo así es que las mujeres abandonan los métodos anticonceptivos dentro del primer año después de comenzar a usarlo? Mirando este cuadro también, nosotros vamos a ver que vamos a obtener un abandono muy marcado de la píldora, de las ampollas también y de los preservativos, igual que en el caso de los métodos naturales. Entonces vamos a ver cuáles son las razones, y las razones por las cuales una mujer empieza a abandonar los métodos generalmente no están tan relacionadas a la fecundidad, no es que quieran salir embarazadas. Y vamos a ver también acá qué tanto hay de exposición de mensajes de planificación familiar, sea en radio, televisión o medios escritos, en nuestro país. Nosotros vemos que las mujeres dicen alguna vez en un 53% que han escuchado hablar de anticoncepción y un 31.5% han leído alguna vez acerca de anticoncepción. Vemos evidentemente que las áreas urbanas son las que han tenido una mejor exposición a estos mensajes, y de acuerdo a los niveles de educación vemos también que es los medios de radio, televisión, los que van a tener una mayor presencia incluso en aquellas mujeres que no tienen una educación completa, que solamente tienen una educación primaria. Debemos también observar qué tanto exposición a los mensajes de anticoncepción existe de acuerdo a los quintiles de riqueza, de acuerdo a la cantidad de dinero, por llamarlo de alguna manera, que tiene una persona. Cuando una persona tiene mayor capacidad económica, va a haber escuchado más mensajes acerca de lo que es la anticoncepción. Esto nos lleva a decir que aquí en nuestro país falta información, falta que la prensa se comprometa a hablar de medios de anticoncepción, y esta falta de información se ve claramente reflejada en esta encuesta que se realizó en un colegio de uno de los distritos más poblados del Perú, que es San Juan del Lurigancho, en donde nos contestaron si es que habían escuchado o habían leído alguna vez acerca de anticoncepción. Ahora vamos a mencionar algo acerca de lo que es la importancia de una buena elección. ¿Por qué es importante una buena elección de un anticonceptivo? Empecemos diciendo que la planificación familiar es esencial para promover el bienestar y la autonomía de las mujeres, de sus familias y de sus comunidades. La calidad de la atención en la planificación familiar es de primordial importancia para garantizar la consecución de altos estándares de salud para todas las personas. Y esto respetando aquellos derechos sexuales y reproductivos inherentes a hombres y mujeres sin distinción, y que por lo tanto son inalienables, integrales e indivisibles, y se relacionan tanto con derecho a la vida, con derecho a la salud y a la calidad de vida y a la libertad. Entonces, si nosotros sabemos que dentro de los objetivos de la anticoncepción está el mejorar la calidad de vida de la persona, evitar embarazos no deseados y planificados, disminuir la mortalidad y morbilidad de los adolescentes, disminuir los abortos clandestinos y disminuir las infecciones de transmisión sexual, entonces deberemos nosotros estar de acuerdo en que es un rubro en el cual nosotros debemos estar en permanente capacitación y en permanente evolución, porque desde el año 1960, en que el descubrimiento de esteroides sintéticos orales activos permitió la introducción del primer anticonceptivo oral en el año 1960, las dosis, las vías de administración, las formas de presentación han ido evolucionando hasta alcanzar minimizar al máximo los riesgos y aumentar la efectividad de los anticonceptivos, convirtiéndolos así en un aporte fundamental para el bienestar de las personas. La Organización Mundial de la Salud ha establecido 2 directrices basadas en evidencias sobre la prestación de servicios de planificación familiar: los criterios médicos de elegibilidad en el uso de anticonceptivos, que está aquí en azul, y además los criterios médicos para el uso de anticonceptivos en blanco, que son las recomendaciones que ofrece asesoramiento sobre la seguridad de diversos métodos anticonceptivos para utilizar
en un contexto de enfermedades y características específicas, y además estas recomendaciones ofrecen asesoramiento sobre el modo de utilizar los métodos anticonceptivos de forma segura y eficaz cuando ya se los considera adecuados desde el punto de vista médico. Estos criterios médicos de elegibilidad no son normas estrictas, sirven simplemente de base para tomar decisiones sobre los diferentes métodos anticonceptivos según las condiciones médicas de cada usuario. Estas condiciones van a afectar la elegibilidad de cada método anticonceptivo y vamos a tener categorías de estos criterios médicos de elegibilidad. Debemos decir que desde hace cerca de 20 años ya no se habla de contraindicaciones de los métodos anticonceptivos, sino de criterios de elegibilidad, basados en la mejor evidencia disponible. Estos criterios están siendo revisados cada 5 años desde el año 1996. Aquí encontramos las diferentes categorías. Categoría 1, cuando no existe ninguna restricción para el método, y categoría 2, cuando las ventajas exceden y superan los riesgos teóricos demostrados. Categoría 3, cuando los riesgos teóricos normalmente superan las ventajas de usar este método y su uso requiere un juicio clínico cuidadoso y acceso siempre a los servicios clínicos. Finalmente, la categoría 4, que es una circunstancia que presenta un riesgo inaceptable para la salud si se usa el método anticonceptivo. Si una condición se clasifica en categoría 1, significa que no hay limitaciones para el uso. Decíamos que las ventajas superan a los posibles riesgos. En la categoría 2, en la 3 es al revés, los riesgos superan las ventajas, y en la 4 el riesgo es algo inaceptable. Si nosotros tomamos decisiones sobre los métodos anticonceptivos, deberíamos tomar el equilibrio entre las ventajas y desventajas de los diferentes métodos, que variarán en función de las circunstancias, las percepciones y sobre todo variarán en las interpretaciones que nosotros los médicos hagamos de estas ventajas o no. Para evaluar la eficacia de un método anticonceptivo, vamos a tener el índice de Pearl. Sabemos que la elección de un anticonceptivo depende en parte de la eficacia del método para la prevención de un embarazo no planificado, lo que a su vez va a depender también, en el caso de algunos métodos, no solo de la protección ofrecida por el método en sí, sino también de cuán correcta y consistentemente se le va a utilizar. Así existe un uso habitual, que son las gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos por exposición, más allá de cómo se utilizó el método. Y existe un uso correcto, que son las gestaciones producidas con el uso perfecto del método. Este índice de Pearl mide el número de embarazos de cada 100 mujeres al año que utilizó un determinado método. Y si nosotros evaluamos los diferentes métodos, vamos a poder observar que la eficacia teórica siempre es superior a la efectividad. Esto quiere decir que si nosotros en el momento de hacer el estudio con las condiciones perfectas solamente teníamos un 0.3 de falla en una píldora combinada, en la vida real, con olvidos, con diferentes enfermedades, etcétera, que vamos a tener, la efectividad disminuye y la tasa de falla se dará hasta en un 8.7. Igual es prácticamente para todas las opciones anticonceptivas que nosotros tenemos. Sin embargo, existen algunas que sí nos llaman muchísimo la atención, como por ejemplo en el caso del preservativo masculino, que este tiene en la vida real una efectividad muchísimo menor de la que nosotros podemos evaluar o pensar en una eficacia teórica. La eficacia de los métodos anticonceptivos, vamos a decir que son aquellos súper efectivos, con el 99% o más. Ahí se ubican los métodos definitivos y se ubican también los LARC. Los LARC, de los que vamos a hablar después de unos momentos, que son los implantes subdérmicos y los sistemas intrauterinos y dispositivos intrauterinos. Un poco menos efectivos, con una efectividad que ronda el 91 al 94%, tenemos la mayoría de los métodos hormonales, siendo los menos efectivos, con una efectividad alrededor del 72 al 82%,
los métodos más conocidos como los métodos naturales o aquellos métodos también que van a tener tipo los espermicidas y el condón, que son los métodos de barrera. Los súper efectivos tienen menos de un embarazo por 100 mujeres en un año y los menos efectivos hablamos de 18 o más embarazos por cada 100 mujeres en un año. ¿Qué es lo que nosotros debemos pensar cuando vamos a prescribir un anticonceptivo? Muchas veces nos preguntan si es que es necesario hacer algún examen. Esta tabla habla de la evaluación previa al inicio de un método anticonceptivo hormonal. La clasificación que se utilizó para diferenciar la aplicabilidad de los diversos tipos de exámenes y análisis fue exámenes clase A. El examen o análisis es esencial y obligatorio en todas las circunstancias para un uso seguro y eficaz del método anticonceptivo. Exámenes clase B, en la cual el examen o análisis contribuye de manera considerable al uso seguro y eficaz, pero la implementación puede considerarse en el contexto del servicio o de la salud pública. Es necesario sopesar el riesgo de no realizar el examen o análisis y las posibles ventajas de proporcionar el método anticonceptivo. Y aquellos exámenes de clase C, en los cuales no contribuye de manera considerable al uso seguro y eficaz del método anticonceptivo. Si nosotros entonces revisamos esta tabla, prácticamente casi todos los exámenes que pudiéramos nosotros realizar como un hemograma, etcétera, son no contributorios al hecho de la indicación de un anticonceptivo hormonal, de un anticonceptivo inyectable, de los implantes, de los diferentes sistemas intrauterinos liberadores del levonorgestrel. Entonces, si nosotros vamos a ver esta tabla, prácticamente nos quedamos con que lo único que necesitaríamos es, para una buena prescripción, un tensiómetro y una correcta historia clínica, evidentemente, que sería lo más apropiado, que nos va a dar una idea de cuál va a ser la necesidad de mi paciente. La exclusión de un embarazo, eso sí, es el requisito indispensable para el inicio de un método anticonceptivo. Las pruebas bioquímicas son altamente fiables para esto, pero igual que el ultrasonido, sin embargo, muchas veces no los tenemos disponibles. Y si no tenemos disponibles ninguna de estas dos en ausencia de signos o síntomas de embarazo, vamos a poder nosotros iniciar entonces lo que vendría a ser un método anticonceptivo. ¿Cuáles son los signos? Que no tuvo relaciones desde la última menstruación, que ha utilizado de manera correcta y consistente un método anticonceptivo fiable, que se encuentra dentro de los primeros 7 días desde el inicio de la menstruación, que no pasó la 4ª semana del puerperio, que se encuentra dentro de los 7 días después de un aborto provocado o espontáneo, o que está amamantando total o casi totalmente, tiene menorrea y lleva menos de 6 meses de puerperio. Estas son formas razonables de excluir una gestación y de ahí en adelante podemos nosotros elegir los tipos de métodos de anticonceptivos que vamos a tener. Solamente la esterilización masculina y femenina se consideran permanentes. Esto quiere decir que los tipos de métodos anticonceptivos no reversibles sin posibilidad de fecundación a futuro son esos dos y nada más. Ningún otro método ocasiona esterilidad permanente. El resto de los métodos son reversibles y por lo tanto el retorno a la fertilidad se da de inmediato tras la interrupción del método, excepto en el caso de las ampollas trimestrales o las ampollas bimensuales. Para los criterios médicos de elegibilidad, observemos aquí cómo los ha dividido la Organización Mundial de la Salud. Los anticonceptivos orales combinados, los inyectables combinados, los solo de progestágeno y tenemos acá también las ampollas bimensuales o trimensuales, los implantes de levonorgestrel y etonorgestrel, los dispositivos intrauterinos y los dispositivos liberadores del levonorgestrel. Estos son los tipos de métodos anticonceptivos que la Organización Mundial de la Salud les ha dado los criterios de elegibilidad. Sin embargo, existen también otras formas de clasificarlos, como por ejemplo esta que nos habla de 7 tipos de métodos, desde barrera, hormonales, intrauterinos, quirúrgicos, químicos, el MELA o lactancia menorrea, y los basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer. Los anticonceptivos de barrera, aquellos que por medio
de mecanismos físicos, actúan impidiendo el acceso de los espermatozoides, evitando así su unión con el óvulo. Hablamos del preservativo masculino, del preservativo femenino y también del diafragma. Los anticonceptivos hormonales que impiden la concepción, ejerciendo acción sobre el eje hipotálamo hipófiso gonadal, o por acción local inhibiendo el ascenso de los espermatozoides. De acuerdo a su composición, los anticonceptivos hormonales se van a clasificar en aquellos hormonales combinados, compuestos de hormonas que derivan de los estrógenos y de la progesterona, los anticonceptivos hormonales solo de progestágenos, compuestos de un derivado de la progesterona o progestágeno similar a la hormona producida naturalmente por la mujer, y de acuerdo al mecanismo de acción, los anticonceptivos hormonales se van a clasificar en anovulatorios que inhiben la ovulación y los no anovulatorios que actúan produciendo cambios a nivel del moco cervical. De acuerdo a la vía de administración, tenemos orales, inyectables, dérmicos, subdérmicos, vaginales e intrauterinos. Los métodos intrauterinos son aquellos métodos que se sitúan dentro de la cavidad del útero, flexibles, actúan por mecanismos locales de alteración del medio uterino que lo hacen desfavorable para una fecundación. Tenemos que son dos: el dispositivo intrauterino medicado con cobre y el sistema de liberación intrauterina SIU, llamado también endoceptivo, que está medicado con un progestágeno que es el levonorgestrel. La anticoncepción quirúrgica dijimos que eran los únicos métodos considerados irreversibles y son la ligadura de trompas y la vasectomía. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que las pruebas sólidas actuales hablan ya no tanto de una ligadura de trompas, sino de una salpingectomía bilateral profiláctica, pues esta se relaciona con una disminución del riesgo de cáncer de ovario. Se observa una reducción de 90% del riesgo de cáncer de ovario en aquellas mujeres que tienen una mutación BRCA1 o BRCA2. Entonces, la salpingectomía bilateral con preservación de los ovarios es una opción para reducir el riesgo de cáncer de ovario en aquellas pacientes a quienes se les efectuaría una oclusión tubárica bilateral por paridad satisfecha o una histerectomía por enfermedad benigna. Esto entonces en la actualidad ya está lo suficientemente probado como para que nosotros no dejemos de hacer ligaduras de trompas, sino hagamos algo que pueda favorecer más a la mujer, como es una salpingectomía. Los anticonceptivos químicos, estos actúan bloqueando la entrada al cuello uterino para que el esperma no llegue al óvulo al afectar la movilidad de los espermatozoides, que esta movilidad que necesita para llegar hasta su objetivo, que es la trompa uterina y encontrar al óvulo. Estos anticonceptivos químicos deben colocarse dentro de la vagina mínimo 10 minutos antes de la relación sexual y su efecto dura aproximadamente 60 minutos. Los espermicidas contienen un principio activo que es el más frecuente, el nonoxinol 9, y una formulación que se utiliza para la dispersión del producto. El método de la lactancia menorrea, condiciones. Primero, que la lactancia debe ser exclusiva. Y segundo, que la mujer debe haber estado en amenorrea los primeros 6 meses de vida del bebé. Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, como el método del ritmo, el método de Billings, o que es el método de la visualización del moco cervical, la temperatura basal, y el método sintotérmico, que pretende hacer una combinación de la observación del flujo y de la temperatura con la finalidad de poder llevar adelante una previsión de cuándo estaría ovulando la mujer y por lo tanto evitar las relaciones durante ese periodo. Hablemos ahora de lo que son los anticonceptivos hormonales orales. El uso de la contracepción hormonal femenina se inició, dijimos, a principios de los años 60 con los anticonceptivos orales de primera generación. Estas primeras generaciones, desarrolladas a finales de los 50 por Gregory Pincus, contenían una elevada dosis de progestinas y estrógenos, y por lo pronto surgieron los primeros informes sobre efectos adversos en ese momento, incluyendo los efectos cardiovasculares. En respuesta a estas situaciones,
se desarrollaron los anticonceptivos orales de dosis baja. Entonces, vamos a tener a la actualidad los tipos de anticonceptivos. Sabemos que los métodos hormonales son el método más eficaz en términos de índice de embarazos no deseados. El mecanismo de acción consiste en producir una retroalimentación negativa del hipotálamo, inhibir la secreción de la GnRH, de modo que la hipófisis no va a segregar FSH ni LH y no va a estimular la ovulación. El endometrio también se adelgazará y el moco cervical se hará más espeso e impenetrable para los espermatozoides. ¿Cuántos tipos de anticoncepción hay? La oral combinada y los anticonceptivos solo de progestágeno. La anticoncepción oral combinada son, después de los analgésicos, que duda cabe, los fármacos más utilizados y más recetados en el mundo. Y también Latinoamérica también tiene esa misma forma de uso. En relación al uso de los anticonceptivos orales combinados en aquellos países desarrollados en los cuales el uso es alrededor del 50% o más, en América Latina el uso no supera el 20%. Hablemos de que existe, decíamos, el uso correcto y el uso habitual. El habitual, el normal, el del día a día, el de la chica que se olvidó de la pastilla, de la que no la pudo obtener a tiempo, se producen cerca de 8 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan el anticonceptivo con el correr del primer año. Los anticonceptivos orales combinados pueden ser de acuerdo a la dosis de hormonas que contienen los comprimidos en un ciclo. Los monofásicos, todos los comprimidos tienen igual dosis de estrógeno y progesterona, de allí la denominación de monofásicos. Los combinados trifásicos, donde la dosis de estrógeno y progestágeno no es la misma en todos los comprimidos, sino que tiene 3 combinaciones diferentes, que se identifican por los colores de los comprimidos. La dosis de estrógeno es similar en todos los comprimidos o aumenta levemente en la mitad del ciclo, mientras que la del gestágeno aumenta en forma progresiva y es sensiblemente más elevada en los últimos 7 comprimidos. Finalmente también tenemos los cuatrifásicos o multifásicos, en los cuales la dosis de estrógeno es decreciente y la del progestágeno es una dosis creciente. ¿Cuáles son los estrógenos utilizados? Tenemos el etinilestradiol, que se encuentra en la mayoría de las formulaciones existentes, siendo considerados de alta dosis cuando contienen más de 50 microgramos y de baja dosis cuando el contenido es 15, 20, 30 o 35 microgramos de etinilestradiol. Y también vamos a tener el valerato de estradiol, que es una formulación más avanzada de lo que el etinilestradiol pretendió ser en un inicio. Con respecto a la función del estrógeno en un anticonceptivo oral combinado, suprime la actividad tanto de FSH como de LH para evitar el crecimiento folicular y la aparición de un folículo dominante. Sin embargo, el efecto más importante del estrógeno en un anticonceptivo oral combinado no es el contraceptivo, sino el de controlar el ciclo. El metabolismo del estradiol presente en este anticonceptivo oral va a variar de persona a persona y los distintos metabolitos de los estrógenos van a tener también acciones biológicas diferentes y una incidencia opuesta incluso en el riesgo de cáncer. La ruta de metabolización hacia la 2-alfa-hidroxiestrona se asocia con una reducción de un 40% de desarrollar un cáncer de mama. Entonces, cuando nos pregunten a nosotros si un anticonceptivo oral me puede hacer desarrollar un cáncer de mama, entonces la respuesta debería ser, lógicamente, que no. La función del progestágeno inhibe la ovulación, va a proporcionar también un buen control del ciclo y va a proporcionar beneficios de salud no contraceptivos con mínimos efectos secundarios. Este componente progestacional es el responsable de la mayoría de los efectos anovulatorios, entonces, de la píldora anticonceptiva, ya que la dosis de estrógeno no es suficiente para producir el efecto anovulatorio consistente. El componente estrogénico, entonces, de la píldora potencia la acción del gestágeno y estabiliza el endometrio para minimizar el sangrado disfuncional. Los gestágenos utilizados en anticoncepción. Vamos a ver que tenemos una denominación que hablaba de los de primera, segunda o tercera
generación, y esta denominación estaba basada netamente en qué momento aparecieron o se introdujeron al mercado y no que tuvieran alguna diferencia estructural, fisiológica o en la eficacia. En la actualidad, entonces, preferimos clasificar a los gestágenos en dos categorías: los que son derivados de la 19-nortestosterona y los derivados de la 17-hidroxiprogesterona. Aquí nosotros observamos cuáles son aquellos gestágenos derivados de la 17-nortestosterona y los derivados de la 17-hidroxiprogesterona. Sin embargo, también hay un tercer grupo que habla de los similares o derivados de la espironolactona, como es el caso de la drospirenona, y también otros que no tienen un precursor específico, que es el dienogest y la trimegestona. Dentro de las características de los progestágenos, hablaremos en principio de un viejo conocido como es el levonorgestrel. El levonorgestrel se le dice que es un gestágeno de segunda generación, derivado de la testosterona, y es el estándar contra el cual se comparan los diferentes anticonceptivos orales combinados cuando hablamos de tromboembolismo venoso, ya que aparentemente se ha visto menos involucrada en este evento adverso. Por ser el levonorgestrel un derivado de la testosterona, no tiene un perfil antiandrogénico, por lo que carece de beneficios en piel y cabello, aunque por su origen es la recomendada, por ejemplo, cuando hay pérdida de libido. Hablemos ahora un poquito también del acetato de ciproterona, que se ha considerado como un tratamiento de primera línea para el hirsutismo y el ovario androgénico a lo largo de muchos años. Combinada al etinilestradiol, va a inhibir la acción de la 5-alfa-reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es la activa, y va a ejercer una acción antigonadotrófica. Se va a almacenar también en el tejido adiposo, y esta ciproterona entonces la vamos a utilizar específicamente para algunos casos, como por ejemplo aquellas mujeres que tienen acné, aquellas mujeres que tienen hirsutismo. Vemos ahora algunos otros progestágenos, como son la drospirenona. Habíamos dicho que es la derivada de la espironolactona, que tiene una actividad antagonista de la aldosterona, con propiedades antimineralocorticoides, y puede contrarrestar la retención del agua y sodio propia de los estrógenos, lo cual conllevaba a un aumento de peso corporal. Entonces, si nosotros tenemos este progestágeno como la drospirenona, que no va a permitir la retención de agua y sodio, lógicamente va a tener menor incidencia sobre el peso corporal de una mujer que lo esté tomando. Posee además el efecto antigonadotrófico al inhibir la secreción androgénica ovárica y bloquea los receptores de andrógenos mientras aumenta la globulina transportadora de hormonas sexuales. Su acción antiandrogénica, debemos decirlo así, es 1/3 menor que la de la ciproterona, y tiene un efecto benéfico sobre el perfil lipídico, ya que no va a alterar los niveles de triglicéridos, de HDL, y reduce el nivel del colesterol total y el nivel del LDL. El dienogest. El dienogest no tiene actividad androgénica, sino por el contrario tiene una acción antiandrogénica. Y esto es clínicamente significativo y del orden del 40% de la ciproterona. Entonces, si yo quiero un efecto antiandrógeno, de repente mi elección siempre va a ir por el lado de la ciproterona, guardándome la drospirenona y el dienogest para aquellos casos que no sean tan marcados o tan agudos. El dienogest es eficaz en el tratamiento de la endometriosis. Incluso sabemos que tenemos un medicamento que con una dosis más alta de dienogest solo va a tener el privilegio de ser el tratamiento médico para la endometriosis. Y la combinación etinilestradiol con dienogest se utiliza en el tratamiento de los sangrados menstruales abundantes, en razón de que tiene un marcado efecto antiestrogénico el dienogest. Regresamos y volvemos sobre una diapositiva que nos gustó mucho mencionarla la conversación previa que tuvimos la semana pasada. Y es esta diapositiva a que habla de las características de los progestágenos, en donde la acción progestagénica de los diferentes progestágenos
se marca con una cruz, y esta cruz más oscura también va a representar aquellas acciones como en el levonorgestrel o el gestodeno que tienen acción androgénica. Y qué curioso que algunos que tienen acción androgénica pueden tener también una determinada acción antiandrogénica, pues claro que sí, como es el caso de la clormadinona, pero su acción antiandrogénica es menor que la androgénica que tuviera. Igual en el caso del dienogest, la acción antiandrogénica es una acción, pero menor que las acciones antiandrogénicas, como por ejemplo que tiene la progesterona propiamente dicha. Hablemos ahora también de algunos que, como el caso de la clormadinona, que es derivada de la progesterona con un efecto antiandrogénico, habíamos dicho suave, que va a tener un efecto benéfico en la hipermenorrea, también en la dismenorrea, y que no ha demostrado una afectación de la libido. Algunos progestágenos, como el desogestrel o el gestodeno, son progestinas de tercera generación que tuvieron un uso amplio al final de la década de los 90. Algunos de nosotros nos acordamos de esas progestinas y posteriormente, al haber sido involucradas con eventos tromboembólicos, especialmente en algunos estudios europeos, cayeron un poco en desuso. El nomegestrol, una progestina de cuarta generación usada en los últimos años en anticoncepción, específicamente en combinación con el estradiol, tiene un efecto antigonadotrófico con una vida media de cerca de 40 horas, lo cual lo hace muy conveniente para nuestras pacientes que son un poco olvidadizas. Contraindicaciones de los anticonceptivos, que vienen a ser las contraindicaciones de categoría 4. Debemos empezar diciendo que cualquier mujer joven, sana y no fumadora puede tomar anticonceptivos orales combinados. Se aconseja tomar la presión arterial antes de comenzar a usar los anticonceptivos orales y que estas condiciones sí son contraindicadas categoría 4. El método no es usado, es inaceptable, como en el caso de la lactancia exclusiva con menos de 6 semanas posparto, o en mujeres en posparto menos de 21 días sin lactancia y con factores de riesgo para tromboembolio venosa, mujeres mayores de 35 años, fumadoras de más de 15 cigarrillos al día, mujeres diabéticas con más de 20 años de evolución o con neuropatía o con retinopatía en general, una diabética con complicaciones u otra enfermedad vascular, no debería utilizar un anticonceptivo oral combinado. Aquellas mujeres con múltiples factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular, las mujeres que fuman, hipertensas, diabéticas, mayores de 40 años, con hipertensión, con valores mayores de 160 sobre 100 milímetros de mercurio, o hipertensión con enfermedad vascular, o un episodio agudo o antecedente de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar con o sin terapia anticoagulante, no deben utilizar un anticonceptivo oral combinado. Aquellas mujeres con una cirugía que van a ser sometidas a una cirugía mayor con inmovilización prolongada, debemos retirar el anticonceptivo. Las mutaciones trombogénicas, como por ejemplo la del factor 5 de Leiden, mutaciones de la protrombina, deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C o deficiencia de antitrombina, pacientes con lupus, con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o desconocidos, tampoco deben utilizar los anticonceptivos combinados orales. Mujeres que han tenido un antecedente de un ACV actual o pasado, mujeres que han tenido una valvulopatía complicada, con migraña, aquellas mujeres que tienen migraña, que tienen aura, mayores de 35 años, con migraña sin aura, también son contraindicadas para continuar el método anticonceptivo. Mujeres con cáncer de mama actual, con hepatitis viral aguda, no deberían iniciar un método de esta naturaleza. Mujeres con cirrosis descompensadas o con tumores tipo el adenoma hepatocelular o el hepatocarcinoma deberían evitar el uso de los anticonceptivos. ¿Cuál es la recomendación con respecto a la toma de los anticonceptivos orales? Se recomienda iniciar el blister el primer día de una menstruación. Eso es lo que todos recomendamos, es lo que todos reconocemos. En caso de iniciar otro día del ciclo o ante la ausencia de menstruaciones, se podrá iniciar siempre y cuando exista una razonable certeza de que la mujer no está embarazada. En este caso se debe utilizar, además
de un anticonceptivo de barrera durante los 7 primeros días de toma de las pastillas. Y recién, a partir del comprimido número 8, la usuaria estará protegida. ¿Qué sucede si olvido una toma durante la toma del anticonceptivo oral combinado? Lo indicado es tomar el comprimido apenas lo note, y en caso de 2 o más comprimidos olvidados, dependerá de cuál semana del ciclo ocurrió el olvido para tomar la conducta correspondiente. Si el olvido ocurrió en la primera semana, es necesario saber si la persona tuvo o no tuvo relaciones en los últimos 5 a 7 días. Y la conducta recomendada está graficada en esta tabla, que es tremendamente útil porque nos habla, por ejemplo, si tuvo relaciones, aparte de tomar la pastilla olvidada, aunque signifique tomar 2 juntas, y continuar las siguientes con el anticonceptivo, con el horario habitual, debería utilizar una anticoncepción hormonal de emergencia y agregar un método de respaldo durante 7 días. O sea que si el olvido es en la primera semana, en realidad nuestra paciente sí está en problemas y necesitaríamos darle estas dos actividades, la anticoncepción de emergencia y el método de respaldo. Si no tuvo relaciones sexuales y el olvido fue la primera semana, tome la pastilla olvidada lo antes posible, así sean las 2 juntas, y continúa con las demás en el horario habitual. Y agregue un método de respaldo durante los siguientes 7 días. En la segunda semana las cosas son mucho más sencillas. En la segunda semana, la pastilla olvidada lo antes posible, puede tomar incluso 2 juntas, y continúa las siguientes en el horario habitual, agregando un método de respaldo, por ejemplo, el preservativo, durante los siguientes 7 días. En la tercera semana, si me olvidé y mi blister son 21 tabletas, 21 comprimidos, tomo la olvidada, así tome 2 juntas, inicio otro envase al día siguiente, inicio otro blister al día siguiente, sin hacer el descanso de los 7 días. No voy a sangrar, pero podría tener un cierto grado de spotting y debo agregar mi método de respaldo durante los siguientes 7 días. Para aquellas mujeres con envases de 28 comprimidos, es necesario tomar la pastilla olvidada, no tomar los placebos e iniciar de inmediato otro envase al día siguiente. No va a haber sangrado, puede haber spotting, y agregar siempre el método de respaldo. En caso de tener un blister con 28 comprimidos y olvidarme del placebo, no hay ningún problema porque son placebos. De todos modos, siempre es conveniente tomar las pastillas juntas al día siguiente para no perder el control de la toma. ¿Situaciones especiales? Claro que sí. En caso de vómitos o diarreas, la usuaria deberá continuar con la toma del anticonceptivo oral, y si ocurren estas circunstancias, el vómito o la diarrea, dentro de las 2 horas siguientes de haber ingerido la píldora, deberá tomar otra y continuar así hasta culminar el blister. Ese ciclo entonces se le va a reducir seguramente un día, pero esa es la forma en la cual nosotros podemos asegurar que la eficacia anticonceptiva va a ser mantenida. Anticonceptivos orales de progestágeno son. Cuando nosotros hablamos de por qué una mujer abandona un anticonceptivo oral combinado, casi siempre nos dicen que fue por el efecto adverso. Los efectos secundarios más comunes suelen ser de diverso grado, algunas náuseas, vómitos, dolores de cabeza, dolor en el pecho, cambios en el peso, varices, también en el caso de la fotosensibilidad. Todos estos son causados por el estrógeno y no por la progestina. Una buena asesoría, el uso de menos dosis de estrógenos pueden mitigar estos efectos secundarios. Y para estas mujeres que no pudieron mitigar estos efectos secundarios, aparecieron estos anticonceptivos de progestágenos solos. Estos anticonceptivos, llamados también minipíldoras, actúan alterando las características biofísicas del moco cervical, lo ponen espeso, producen también una modificación en el endometrio
haciéndolo secretor, delgado e incluso atrófico. Y estos son, obviamente, aspectos poco favorables para la implantación del huevo fecundado. Estas minipíldoras, a excepción del desogestrel, que sí es anovulatorio, no inhiben necesariamente la ovulación. Y puede existir la expectativa de presentarse crecimiento o ruptura folicular a pesar de que lo usen en forma completamente correcta en cerca del 50% de los ciclos. Entonces, el único anovulatorio, en este caso dijimos, es el desogestrel. El uso continuo de progestinas a lo largo de los ciclos menstruales van a asociarse a una mala conformación biológica y funcional del cuerpo lúteo, afectando adversamente la morfología del endometrio, al causar una desidualización de las capas funcionales del endometrio, impidiendo el crecimiento y la maduración del mismo, con lo cual se reduce el sustrato de producción de las prostaglandinas que juegan un papel importante en la patogénesis de la dismenorrea. La administración de las píldoras solo de progestina puede también disminuir la motilidad de los cilios de la trompa de falopio, así como la fuerza contráctil muscular de las trompas, con lo cual se retarda el desplazamiento del óvulo desde el ovario hacia la cavidad uterina, y al verse retardado también podríamos nosotros decir que es una forma más de ayudar en la anticoncepción. La clasificación de los anticonceptivos orales solo de progestágeno son anovulatorios y no anovulatorios. Los anovulatorios dijimos el desogestrel en la dosis de 0.075 miligramos, y los no anovulatorios, que son el linestrenol no tan utilizado y el levonorgestrel a una dosis de 0.03 miligramos. Junto con la lactancia exclusiva, la anticoncepción oral de solo progestágenos brinda una anticoncepción altamente segura. En el caso de que vayamos a utilizar el desogestrel, también lo podemos utilizar durante la lactancia o fuera de ellos, ya que va a actuar inhibiendo la ovulación. No afecta el volumen de la leche materna ni su composición, no tiene ningún efecto sobre el bebé, y durante la toma, generalmente, cuando tomamos un anticonceptivo oral solo de progestágeno, no va a existir una menstruación. Se puede empezar cualquier día del ciclo. En el caso del desogestrel es prácticamente efectivo desde el inicio de la toma, ya que genera anovulación en 97% de los ciclos, y el margen de seguridad anticonceptiva, eso sí, no es tan bueno como en otros casos. En este caso, el margen de seguridad solamente son de 3 horas. No son necesarios análisis ni exámenes especiales ni obligatorios antes de utilizar un anticonceptivo oral de progestágeno solo. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la medición de la presión arterial sí es aconsejable. Se considera que la impenetrabilidad del moco, que es uno de los medios de anticoncepción de lo que es el anticonceptivo oral de progestágeno solo, se pierde a las 27 horas después de la toma. Ahí está la explicación de por qué el margen de seguridad de la anticoncepción es solamente de 3 horas. Con el uso correcto, menos de un embarazo de cada 100 mujeres que utilizan este método junto con la lactancia exclusiva durante un año. Con el uso habitual, un embarazo cada 100 mujeres que utilizan este método junto con la lactancia exclusiva durante un año. ¿Qué pasa si me olvido del anticonceptivo oral solo progestágeno? No es tan difícil como en el caso de los combinados, como vimos hace un momento. La idea es que tome la pastilla olvidada lo antes posible. La siguiente pastilla debe ser tomada en el horario habitual, aunque esto, digamos, puede tomar 2 al mismo tiempo. Continúe tomando la pastilla como venía haciéndolo todos los días en igual horario, y utilizar además un método de barrera por las siguientes 48 horas. Si tuvo relaciones sexuales durante esas 48 horas, puede considerarse tomar también un anticonceptivo oral de emergencia. Efectos secundarios de los anticonceptivos orales de progestágeno solos. El principal, y que es también objeto muchas veces de por qué la mujer abandona un anticonceptivo solo de progestágeno, es la alteración del patrón menstrual. Va a haber también, en algunos casos, dolor de cabeza, mastalgia, náuseas, aparición de acné, disminución de líbido, cambios en el carácter,
la aparición de manchas en el rostro, que es el cloasma, y la variación de peso. Pero debemos decir también que la única situación, y esta es una ventaja, llamémoslo así, de los anticonceptivos orales solo de progestágenos, es que la única situación en que el uso de estos está contraindicado, o sea, categoría 4 de los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, es el cáncer de mama actual. O sea, es la única razón por la cual yo no le podría dar a una mujer un anticonceptivo oral de progestágeno solo. Hablemos ahora de lo que es un anticonceptivo hormonal intrauterino. Para introducirnos a este tema, hablemos primero de qué es un LARC. Los métodos LARC son los métodos anticonceptivos que no se tienen que renovar en cortos periodos de tiempo, que tienen larga duración, que son reversibles y se les conoce como LARC por las siglas en inglés Long Acting Reversible Contraception. Esos métodos son los dispositivos intrauterinos, sea la T de cobre o el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, y los implantes, que son los métodos que tienen más alta efectividad. La efectividad, en el caso de los LARC, no va a depender de la relación sexual, motivación de la usuaria y adherencia al método. Estos entonces, al tener la más alta tasa de efectividad, van a tener también una alta tasa de continuación con el método y satisfacción entre todos los demás métodos reversibles. ¿Qué otra cosa tiene de ventaja un LARC, o llamado también ARLD, anticonceptivo reversible de larga duración en sus siglas en español? Es que no requiere visitas de control frecuentes. Es el tipo especial de anticonceptivo que tú le dices, ponlo y olvídate. Set and forget, porque una vez que ya está instalado un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel o un implante, entonces ya la paciente no tiene que tener visitas frecuentes de control. No necesita mayor costo de sostenimiento del método, por lo tanto es altamente costo efectivo y va a tener un rápido retorno a la fertilidad después de su remoción con muy pocas contraindicaciones. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud para lo que son los dispositivos intrauterinos, tanto de cobre como el dispositivo liberador de levonorgestrel, es que en aquellas mujeres adolescentes menores de 18 años, ambos están en categoría 2, en lo cual, por lo tanto, la recomendación es que sí se use el método, porque los efectos beneficiosos superan largamente las posibles contraindicaciones. Y en cuanto a lo que es nulíparas, porque muchas veces ese era uno de los tabúes que nosotros teníamos. A mí me enseñaron, cuando hacía la residencia, que jamás se colocaba un dispositivo intrauterino en una mujer que nunca había tenido un embarazo, que nunca había tenido un bebé. Y ahora nosotros conversamos de todo lo contrario. Mujeres nulíparas sí tienen esa misma categoría y por lo tanto el criterio clínico es que debe usarse el método en aquella mujer que jamás ha tenido una gestación. Con respecto a los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el dispositivo intrauterino, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, tenemos que la categoría 4 tiene 5 indicaciones. Cáncer de mama actual, no cáncer de mama pasado, cáncer de mama actual, embarazo, lógico. Distorsión de la cavidad uterina o sangrado vaginal sin causa aparente. Si todavía no sé por qué motivo mi paciente sangra, no le puedo poner un DIU. Enfermedad trofoblástica gestacional con niveles elevados de beta-HCG o neoplasia maligna. Cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cervicitis purulenta actual por clamidia o gonococo y enfermedad inflamatoria pélvica activa. Los dispositivos intrauterinos, debemos decir, no tienen como mecanismo de acción la producción de abortos, sino la dificultad para la concepción por muy diversos mecanismos. No incrementan el riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvica y sí disminuyen el riesgo relativo de infección por virus del papiloma humano y las lesiones consecutivas. Entonces, esto es una simple nota de estadística. No se ha demostrado tampoco que los embarazos ectópicos sean más frecuentes en las usuarias de dispositivos intrauterinos y las tasas de expulsión espontánea no son mayores en las mujeres nulíparas que en las
multíparas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un sistema intrauterino liberador del levonorgestrel? Los sistemas intrauterinos liberadores del levonorgestrel tienen 3 mecanismos de acción. El mecanismo que habla de la atrofia de endometrio, el espesamiento del moco cervical y la inhibición de los espermatozoides. Esto quiere decir que de los millones de espermatozoides que han sido dejados a nivel vaginal, se van a encontrar con un moco tan consistente, un moco tan espeso, que no van a poder seguir su camino hacia el útero y hacia las trompas. Sin embargo, si algún espermatozoide sobrepasó esta barrera, se va a encontrar con una gran cantidad de levonorgestrel a nivel de la cavidad uterina, lo cual va a inhibir su movimiento, evitando así que lleguen a buscar al óvulo a nivel de la trompa uterina. Y hablábamos también de lo que es la atrofia del endometrio. Con respecto a la atrofia del endometrio, debemos decir que este crecimiento del endometrio va a darse a través de 4 mecanismos: la atrofia de las glándulas endometriales, la desigualización del estroma, cambios en los factores de crecimiento y citoquinas y cambios en la morfología vascular endometrial. Esto entonces, ¿qué va a llevar? Va a llevar que si yo tengo un ciclo sexual, un ciclo menstrual normal con una producción de endometrio que va a provocar un sangrado de entre 2 y 7 días, cuando yo tengo colocado un dispositivo, un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, va a disminuir esta proliferación endometrial y por lo tanto va a ser favorable para aquellas mujeres con hemorragia uterina y dismenorrea. Y esta es la segunda indicación aprobada ya para el uso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Incluso lo que es el Ministerio de Salud, el MINSA, ha aprobado para su distribución gratuita en el CIS esta segunda indicación, la indicación para hemorragia uterina anormal, y esta indicación entonces nos permite ofrecerla incluso a nivel de los hospitales del Ministerio de Salud. La eficacia del SIU, hablando siempre del índice de Pearl, en el primer año es de 0.1 a 0.2% y una tasa acumulada de embarazos en 5 años de 0.5 a 1.5, comparable con una esterilización quirúrgica. Y, por lo tanto, al ser un método reversible, va a ser un método que va a tener muy buena aceptación de parte de nuestras pacientes. ¿Qué podríamos decir también del sistema intrauterino liberador del levonorgestrel? Que es de polietileno, pero su superficie es de polietileno, tiene una forma de T, pero su superficie está bañada en sulfato de bario y por lo tanto nos permite la identificación a través de una placa de rayos X. La otra forma de evidenciar su presencia y correcta colocación es a través del ultrasonido, de preferencia el ultrasonido transvaginal. El grado de satisfacción de las usuarias, más del 90% de las usuarias de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel refieren un alto grado de satisfacción con el método. Y el retorno a la fertilidad, la posibilidad de concepción posterior a su remoción, es del 80% durante el primer año, similar a la tasa de embarazo en una pareja sana que no ha utilizado ningún método anticonceptivo. Algunas cosas sobre las que siempre hay mitos. El embarazo ectópico. Y debemos nosotros hablar de estos mitos porque es importante a la hora del consejo anticonceptivo remarcar que tanto el dispositivo de cobre, la T de cobre, como el que contiene el levonorgestrel han demostrado hace ya bastante tiempo que reducen los riesgos del embarazo ectópico a 1/10 parte del observado en mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo. Y al ser estos dispositivos altamente eficaces y efectivos, la tasa de falla y con ello la tasa de embarazos ectópicos es muy baja en comparación con una mujer que no utiliza ningún método. En otras palabras, esto quiere decir que si yo utilizo una T de cobre, siempre voy a tener, o un dispositivo, un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, siempre voy a tener una menor tasa de un embarazo ectópico que si no uso ningún método. Debemos decir también que parte de los mitos es que no son adecuados para adolescentes, sí son adecuados para las adolescentes, incluso
hay un estudio que es el estudio Choice, en el que las adolescentes manifestaron cuál era la preferencia sin tener que mediar de por medio el hecho de que si ellas lo iban a pagar o no, y la gran mayoría eligieron los LARC. Y dentro de los LARC eligieron el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel. Los sistemas intrauterinos liberadores del levonorgestrel segregan progestágeno, y este progestágeno va en muy pequeña cantidad a nuestro organismo, por lo tanto no están para nada vinculados a la producción de una osteoporosis. Lo que sí también tenemos que decir es, en el caso de los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, no están recomendados como un anticonceptivo de emergencia. ¿Cuándo debo yo insertar un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Hasta 7 días desde el inicio del sangrado menstrual. Si es una puérpera de parto vaginal o cesárea con o sin lactancia materna, puede insertarse en un lapso de 48 horas después del parto. Con más de 48 horas, pero menos de 4 semanas de puerperio, no se recomienda la inserción. Si ya tiene más de 4 semanas de puerperio y está en amenorrea dando de lactar, se puede insertar el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel si se tiene la certeza razonable de que la mujer no está embarazada. No hace falta ninguna forma adicional de anticoncepción. Si no está amamantando, se puede insertar el endoceptivo siempre que se pueda decir que la mujer no está embarazada. ¿Cuáles son las indicaciones de los sistemas intrauterinos liberadores del levonorgestrel? Este sistema, que fue desarrollado en Finlandia en 1990 con el objetivo de disminuir los efectos adversos de los DIU, tales como sangrado excesivo, dismenorrea, infección, perforación y embarazo ectópico. Estos tienen 3 indicaciones. La primera, por la cual fue diseñado, es la anticoncepción. La segunda, el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Y la tercera, protección endometrial durante la terapia con solo estrógenos. Este sistema intrauterino liberador del levonorgestrel para 5 años, llamado Mirena, tiene la eficacia que me habíamos mencionado a lo largo de 5 años. Ha sido aprobado en 120 países para su uso como anticonceptivo y en 115 para una segunda indicación, entre ellos el Perú, el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Va a medir 33 milímetros de longitud, tiene una forma de T, 3.5 milímetros de grosor y va a tener una carga total de 52 miligramos de levonorgestrel. Dijimos también que tenía este levonorgestrel una membrana de polidimetilsiloxano y un baño del sulfato de bario con la finalidad de que sea visto fácilmente durante una exploración radiológica. Existe un hermano menor. Este hermano menor es el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, que es para 3 años y que se llama Jaidez. Si nosotros miramos, en el caso de Mirena, debemos decir que las concentraciones de levonorgestrel en la cavidad uterina son muy altas, pero los niveles séricos son muy bajos, por debajo de 150 a 200 picogramos por mililitro durante los años de estabilidad. Entonces, si dijimos que Mirena tenía tan poco nivel sérico, imagínense que este sistema, que es de menor cantidad, va a tener una tasa media de liberación de levonorgestrel de 6 microgramos al día y es altamente efectivo, con un índice de Pearl a 1 año de 0.41 y a 3 años de 0.33. Esta tasa de liberación nos va a permitir tener una anticoncepción hasta por 3 años y esta Jaidez tiene un menor tamaño tanto de Mirena como de la T de cobre. Veamos acá las diferencias entre lo que es Mirena y Jaidez. Entre ambas vamos a notar nosotros que va a tener un menor tamaño que Mirena, un menor ancho, y acá los milímetros sí cuentan, y va a tener también, en el caso de Jaidez, un anillo de plata para que también lo podamos diferenciar del dispositivo liberador del levonorgestrel, que es Mirena. Se adapta
obviamente Yaides, mejor a las necesidades de una población de mujeres jóvenes, a las mujeres de menor de 35 años que no han tenido un parto o un embarazo y que en su proyecto de vida aún no está previsto tener hijos. Este sistema intrauterino liberador del levonorgestrel es el de más baja dosis y tiene la duración, dijimos, de 3 años, es el más pequeño que existe en la actualidad y por lo tanto está muy dirigido a aquellas mujeres que buscan una anticoncepción segura con una reversibilidad y con, sobre todo, también una facilidad en la inserción o en el uso. Si ahora alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, si alguien tiene algo que quisiera que pudiéramos conversar, estamos atentos a realizar todas las respuestas. Muchas gracias por la atención que nos han brindado y gracias también, sobre todo, a Bayer y a PLM que están auspiciando esta conversación el día de hoy. Miguel, si tenemos alguna pregunta. No, Janet. En primer lugar, felicitarte por tu conferencia, bastante clara, es bien amplia. Probablemente podríamos recibir muchas preguntas porque tienes varios temas que has tocado uno, muy bien. Tengo una pregunta acá, me has respondido, pero te la voy a hacer igual. La misma persona pregunta, en caso de migraña con aura categoría 4 en relación a la anticoncepción oral combinada, ya mencionaste que no se puede usar, pero él mismo dice, ¿cuál sería el anticonceptivo para pacientes con síndrome de ovario poliquístico si tiene migraña con aura? ¿Tú qué piensas? ¿Qué anticonceptivo le podrías dar a una mujer con ovario poliquístico, con migraña y aura? A ver, a una mujer con migraña, yo en realidad preferiría insertarle un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel y utilizar los demás arsenales terapéuticos que tengo para lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Entre ellos el inositol, que está dando muy buenos resultados en ovario poliquístico, y también la metformina, si es que existe una resistencia a la insulina. Y como anticonceptivo, preferiría brindarle un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Muy bien. Tengo otra pregunta. Es una señora la que está dando de lactar, ha dado a luz hace 5 meses, y si puede usar un anticonceptivo oral combinado. Y si fuera así, si es que sigue dando de lactar, no pasa por la leche. En todo caso, yo preferiría que mejor le demos el desogestrel. El anticonceptivo oral de progestágeno solo nos va a hacer una mejor alternativa que un combinado. Muy bien. Sí, solamente para complementar acá que la OMS recomienda 6 meses, así que le diríamos a la señora también o use su desogestrel, solo progestágeno, o espere un mes para que pueda usar el combinado. No pasaría nada con el pasaje de estrógeno a la leche. Acá tenemos otra pregunta. Dice que es bien interesante porque te va a permitir responderle al doctor, el mismo que he hecho como 2 preguntas, y la mini píldora, me imagino que se refiere al desogestrel, porque la mini píldora, la otra de los otros componentes ya no hay en el mercado acá. ¿La mini píldora siempre es necesario que se use con la lactancia? Esa pregunta. Si solo es, si usted necesita una... solo en lactancia, esa es la pregunta. No. La mini píldora, por ejemplo, sería una excelente opción para aquellas mujeres que tienen algún tipo de efecto secundario asociado al estrógeno. Entonces, si yo tengo estas pacientes que siempre le dan náuseas, que desencadenan una migraña sin aura, etcétera, ¿podría yo utilizar un anticonceptivo de progestágeno solo? Sí, ¿por qué no? Y ¿por qué no también para aquellas mujeres que tienen algunas características específicas? De repente la mujer que ha estado con un cuadro de endometriosis, que ahora ya la operaron, la mujer que ha tenido también un problema de algún tipo de rechazo o aparición de manchas en el rostro, etcétera, cosas relacionadas con el estrógeno, sería ideal que pueda utilizar. No es simplemente progestágeno solo para mujer que está dando lactar. No es así.
también puede ser utilizado para las diferentes condiciones de una mujer. Muy bien, Janet. Sí, tú lo habías mencionado a la hora de hablar del índice de PER del uso del solo progestágeno tipo Cerazet, es muy bueno y es verdad, no solamente en lactancia, se puede usar, como lo has mencionado, cuando hay alguna contraindicación al estrógeno. Y me decían que en el Brasil, por ejemplo, usan mucha píldora de solo progestágeno porque además no quieren ver la regla y estar siempre en la playa. Bueno, ahora en pandemia es más difícil, pero bueno, eso lo usan. Tenemos otra pregunta acá. Tenemos, ¿cuánto tiempo antes de una cirugía mayor piensa que se debería suspender los anticonceptivos orales combinados? ¿Y cuándo se debería retomar? A ver, para no malograr el ciclo, suspéndelo el ciclo previo, o sea, la última caja y ya va a ser la cirugía, suspéndelo, para no malograr el ciclo. Pero imagínate que la paciente de pronto te llama y te dice, doctor, me van a hacer una cirugía bariátrica, que están tan de moda, me van a hacer una cirugía bariátrica y estoy tomando mis anticonceptivos. ¿Cuándo los dejo? Por lo menos, si nosotros sabemos, tendrían que dejarnos por lo menos, aunque sea 7 días antes de una cirugía de esta naturaleza. Pero la recomendación básica es que debería dejarlos de usar en el ciclo previo cuando ya va a hacerse este tipo de cirugía. Muy bien. En relación al SIU, al dispositivo hormonal medicado, ¿en qué casos específicos de sangrado menstrual abundante está indicado? Cuando nosotros hemos descartado todas aquellas causas físicas, cuando hablábamos de la clasificación Palm Coin, que hablábamos de que había un pólipo, que había un mioma, cuando tú no tienes ninguna causa física, cuando tienes estas hemorragias uterinas que no tienen una explicación y que muchas veces incluso nos obligan, entre comillas, a hacer una histerectomía. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Ya no sé qué darle y todo el tiempo sigue sangrando. En estos casos, un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel va a ayudar muchísimo. La indicación siempre es decirle, los 3 primeros meses vas a ver spotting, ya no vas a ver esos sangrados abundantes. Y de repente, entre 6 meses, podría darse otra vez una regla, porque también pasa que te llaman y te dicen, doctora, yo estaba perfectamente bien, pero no sé, de pronto me ha venido una regla, me va a volver a venir así como antes un montón, y la respuesta es no. Lógicamente, lo importante para nosotros siempre es darle a las pacientes la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de orientación, para que después no estén teniendo algunos mitos o escuchando algunos cantos de sirena en que le van a decir, no, ¿sabes qué? Mejor quítate el útero. Obviamente, a nosotros nos encanta operar, pero las operaciones deben ser hechas cuando tienen una indicación y sobre todo en estos casos ahora en pandemia, cuán útil me podría ser a mí un sistema intrauterino liberador del levonorgestrel a sabiendas que después igual la voy a tener que operar. Igual, pero ¿sabes qué? Paso la pandemia, paso el tiempo, paso este rato y después ya podemos en mejores condiciones completar una actitud quirúrgica. Para aquellos sangrados en que esas mujeres les baja la hemoglobina, son mujeres que andan con 10 permanentemente, ay, pero no importa, ya se acostumbró, sí, claro, y un día las atropellan y se mueren en la sala de operaciones porque con 10 las atropellaron, llegaron con 7 y ya no hubo forma de salvarlas. Entonces, son cosas que uno debería tener en cuenta para llevar adelante este tipo de colocación del sistema intrauterino liberador del levonorgestrel. Pacientes con sangrados abundantes que no tienen una causa física y que hemos descartado todas esas causas físicas, colócale un sistema intrauterino, colócale Mirena para que sea más fuerte el efecto y lógicamente obtengas incluso amenorrea en estos casos. Sí, hemos visto en la práctica clínica que muchos miomas que no deforman la cavidad uterina, que además no tienen un tamaño quirúrgico severo y que están cerca de la menopausia incluso, la colocación de un dispositivo hormonal nos puede, sí nos disminuye el ingreso por la operación, pero podemos solucionar el problema. Muy bien, entonces acá vamos a otra pregunta. ¿Qué consideraciones y qué métodos se... Y no solo eso, sino que sabes que el día que la mujer se quedó sin útero ya no vuelve más con nosotros. Sí, efectivamente.
y nos va solucionando bastantes problemas. Hay miomas que requieren operación, otros que no. Sí, la conexión está un poquito lenta, me quedé en qué métodos serían. Sí, te estaba haciendo una pregunta ahora. ¿Podría repetirme la pregunta, Miguel? Porque sí, claro, he escuchado entrecortado. Claro. ¿Qué consideraciones y qué métodos serían de elección en pacientes en la perimenopausia? No anticonceptivos de elección en pacientes en la perimenopausia. En la perimenopausia, sí. No tiene, ¿me escuchas ahora sí? Sí. Ya. Si estamos en la perimenopausia y la persona lo tiene, hola, ¿me escuchas? Está bien. Hola, está ¿me bien, escuchan? Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Si estamos en la perimenopausia y la paciente no tiene ninguna contraindicación, podemos utilizar los anticonceptivos hormonales combinados. Los anticonceptivos orales combinados incluso la ayudan a sobrellevar esta etapa con menos problemas, con menos intensidad de síntomas. Si vemos que es una mujer que sí está teniendo sangrados anormales, podemos echar la mano de un SIU para un Mirena con la finalidad de poder aliviar este tipo de malestar. No hay una fórmula exacta. Tal vez no me gustaría darle un progestágeno solo en esta etapa, a menos que sea la única cosa que pueda ella utilizar. Pero sí pudiéramos utilizar, como te repetía, los anticonceptivos hormonales combinados que nos van a dar una mejor tolerancia de los síntomas de la perimenopausia. Muy bien, aquí hay otra pregunta, la he respondido, así que la voy a leer y te voy a decir lo que está en la respuesta. Paciente de 19 años con acné y dismenorrea, ¿podría ponerse un sistema intrauterino liberador levonorgestrel? Mencionaste que 19 años no hay ningún problema para poner un dispositivo intrauterino, ¿es cierto? Pero él menciona paciente con acné y dismenorrea, si se puede poner un SIU. ¿Qué piensas? A ver, paciente con anemia y dismenorrea, esa es la paciente con acné, ideal. Acné y seborrea. Ahora sí? Parece que se no está se yendo bien. un poco. Acné y seborrea. Acné y seborrea. Acné y seborrea. A ver, el 10% de las pacientes puede darse dando un Mirena. Sí, tenemos problemas con la comunicación. Sí. Entonces, Julio. Sí, doctora, le voy a apagar la cámara unos minutos para que corra el audio nomás. La idea es Van a apagar tu cámara, Janet, para ver si se puede mejorar la comunicación, porque no se escucha. Sí, te escucho un poco entrecortado. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. A ver ahora. ¿Ahora escuchan? Perfecto. Nosotros decimos que una paciente tiene acné. Y seborrea. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, si me escuchan, no importa que no me vean, perfecto. La idea es que si una paciente tiene acné y seborrea, vamos a tener muchas veces que en el uso del SIU puede aumentar también el acné. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Sí, presentar este acné y suele ser leve y pasajero. Pero si tú ya tienes identificado que esta paciente tiene un hiperandrogenismo, lo correcto, aparte de colocarle un SIU, sería utilizar un antiandrógeno. Si quieres, puedes utilizar un antiandrógeno de forma hormonal, como vendría a ser la ciproterona, o si gustas, puedes utilizar también un antiandrógeno que sea un antiandrógeno no hormonal, como la misma espironolactona o la flutamida, que también se usa para estos casos. Muy bien. Tienes una pregunta en relación al SIU, otra pregunta en relación al SIU, y si se puede usar
el SIU en hiperplasia endometrial simple, con atípica, también menciona la atípica, no menciona si es post-biopsia, me imagino que es post-biopsia, porque si no, no sabrían si es simple o atípica. Entonces, si se puede utilizar el SIU post-biopsia y se encuentra que es una hiperplasia simple o atípica. No solamente se puede, sino que es el uso que actualmente se está preconizando. Se está utilizando incluso en estadios iniciales de cáncer de endometrio como terapia. Una vez que se ha identificado un estadio inicial de cáncer de endometrio, se coloca el sistema intrauterino de levonorgestrel, y eso lo están utilizando actualmente en nuestros hospitales, como es el Hospital de Neoplásicas. Muy bien. Acá viene una pregunta en relación a los periodos de toma de anticoncepción. Entonces, preguntan, ¿cuánto tiempo una paciente puede tomar un anticonceptivo oral combinado sin descanso? Janet, ¿me escuchaste? ¿Cuánto tiempo puede tomar? No te escuché bien, perdón. ¿Cuánto tiempo una paciente puede tomar un anticonceptivo oral? Combinado, sin descanso. O sea, ¿cuánto tiempo? 3 meses, 4 meses, un año. Estamos un poco... Okay. ¿Cuánto tiempo puedo tomar un anticonceptivo oral? Si tú me escuchas, yo contesto de inmediato la pregunta. Un combinado sin descanso. Un oral combinado sin descanso. Oral combinado. Sin descanso. Los estudios hablan en la actualidad de hasta 10 años. Y no solamente de hasta 10 años, sino aquella mujer que los ha tomado durante este tiempo queda protegida de cáncer de ovario durante los siguientes 20 años. En la actualidad se está preconizando el uso de los anticonceptivos hormonales combinados en aquellas mujeres con un antecedente familiar muy fuerte de cáncer de ovario, con la finalidad de un uso prolongado. Ese es el problema que nosotros tenemos, entre comillas. La única parte que podríamos nosotros andar un poco preocupados es cuando los primeros 6 meses del uso del anticonceptivo hormonal combinado. Después de los primeros 6 meses ya no tendríamos de qué preocuparnos en realidad, porque son solamente en esos 6 meses en donde se dan el aumento de los eventos tromboembólicos. Después de los 6 meses ya no hay aumento de ese tipo de eventos y por lo tanto podemos utilizarlos sin ningún inconveniente. Lo ideal incluso es que se usen en forma continua. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de tomarlos, entre comillas, para descansar, lo único que voy a conseguir es que tengo que empezar de nuevo y voy a tener otra vez que empezar 6 meses. Por lo tanto, la indicación es no interrumpirlos y usarlos todo el tiempo que la paciente lo necesite. Muy bien, solamente para complementar, y como la comunicación está mal, decirle a quien preguntó que los sistemas ahora también se usan el Cisonel, que es de 3-4 meses seguidos y también un año. Y efectivamente, como dice Janet, la toma continua, o sea, con descansos, ¿no es cierto? Puede ser de 10 años, etcétera, con mucha protección. Está bien, y esto lo vamos a ver en el siguiente módulo, porque en el siguiente módulo se habla sobre los efectos no contraceptivos de los métodos anticonceptivos. Muy bien, acá tenemos otra pregunta que dice... el uso del endoceptivo como opositor en pacientes que usan estrógenos. O sea, lo menciona en relación a la terapia hormonal de reemplazo. ¿Qué piensas de eso? Claro. Es probablemente, si nosotros nos acordamos del estudio que trajo abajo la terapia de reemplazo hormonal, que es el estudio WHI, vemos que el aumento de los cánceres de mama, que fue pequeño, pero fue aumento, se dio en aquella rama en donde era la terapia combinada, en razón del tipo de progestágeno que existía. En aquellas mujeres que utilizaron solamente estrógeno, no había aumento de ese porcentaje de cáncer de mama. Entonces, si yo solamente le doy a una mujer estrógeno y le coloco un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel,
el efecto sistémico del estrógeno me va a garantizar los beneficios, y al no tener una cantidad sistémica circulante de un progestágeno en mi organismo, voy a tener la misma incidencia que aquellas mujeres que utilizan solamente estrógenos. Y por lo tanto, va a ser una muy buena opción. Eso también justo lo vamos a discutir en el siguiente webinar, pero la idea siempre es tener la contestación de lo que estamos conversando para que nos vayamos dando cuenta de que hay muchas cosas que normalmente no las tenemos tan a la vista, que las dimos ya por sentadas y que serían súper útiles para nuestra práctica diaria. No solamente es anticoncepción, me va a servir para una hiperplasia de endometrio, me va a servir para un cáncer in situ de endometrio, me va a servir para una terapia de reemplazo hormonal, ese es en cuanto al SIU, me van a servir para aminorar los efectos de una perimenopausia, me va a servir para protección de un cáncer de ovario con respecto a los anticonceptivos hormonales combinados. Muy bien, yo acá hacer una aclaración nomás en relación a una pregunta que tengo, porque la doctora no ha mencionado que el levonorgestrel no es anovulatorio. Lo que ha mencionado se refirió al linestrenol y otros anticonceptivos de la minipíldora. Porque la pregunta es que tenemos la anticoncepción oral de emergencia, que es la que tenemos en el mercado, que es la ovulación. Efectivamente, el levonorgestrel evita la ovulación. Lo estoy hablando porque eso no lo mencionaste, te refería a mi píldora con el desogestrel, que sí era ovulatoria, y ha habido una confusión. Muy bien, acá hay una pregunta, una doctora pregunta: ¿puedo hacer un anticonceptivo combinado con antecedente de clase cervical? ¿Cuál es la opción? ¿De cáncer cervical? No, con antecedente. La pregunta es antecedente de displasia cervical. Cáncer de displasia cervical. De displasia, no hay ningún problema en que utilice. No hay ningún inconveniente en que lo use. Muy bien. Entonces la respuesta es que no hay. Esta comunicación un poco alterada, que son casi preguntas, Janet. En realidad esto ha sido una fantástica presentación y la respuesta muy bien. Tenemos la que ha podido responder todas las interrogantes, presentación y recibir al Valle por esta recomendación. Estas palabras, Janet. Sí, te escucho. Sí. Te escucho. Una despedida para todo el auditorio. No se escucha bien. Por supuesto que sí. En principio, el agradecimiento enorme a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy para una conversación, para un intercambio de ideas, de opiniones, que es lo que en nuestra especialidad siempre va a ir en beneficio de aquellas personas que confían su salud, que nos confían su vida reproductiva, sobre todo pensando en el futuro reproductivo de nuestras pacientes, sobre todo pensando en los beneficios que van a tener a largo plazo. Y nuevamente el agradecimiento, Miguel, mil gracias, siempre es un gusto poder conversar contigo, y el agradecimiento a Julio, a PLM y a Bayer. Gracias, Janet. Gracias a todos. Asistentes. Julio, muchas gracias por la atención. Tenía un pequeño problema delante, como siempre. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Marchena. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Muy gentil, muy amable por esta charla. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Hasta luego.